Muy buenos días. Estamos aquí en una entrevista más con Alejandra Carrillo Olano. Ella es integrante de Boca de Polen, que es una organización que se dedica más que nada a formar comunicadores, a cuestiones de comunicación, aunque ahora ya nos contarás más, con más detalle en la entrevista. Pero aunque tu nombre es Alejandra, pues yo te voy a decir Janis, porque así es como te conocemos desde hace muchos años y seguro mucha gente te conoce así también. Bueno, pues la entrevista, Janis, es para hacer un artículo que va a formar parte de un libro que se llama Deconstruyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Entonces, bueno, en la entrevista quisiéramos pues conocer cuál ha sido la trayectoria de tu organización, un poco la historia, las estrategias que han utilizado para hacer el trabajo que realizan aquí en el estado de Chiapas. Sobre eso girará básicamente la entrevista, pero antes de iniciar quisiera yo preguntarte un poco de tu vida, porque sabemos que pues las personas que formamos parte de las organizaciones traemos toda una historia, que tú sabes que de repente hay cosas en esa historia que hacen que nos dediquemos a lo que ahora nos dedicamos, ¿no? Entonces, si nos quisieras contar un poco de esta infancia, juventud, dónde la pasaste, dónde naciste, qué estudiaste, dónde estudiaste, cómo era ese contexto, esa realidad cuando tú eras niña, joven, y qué hechos fueron los que tú consideras que marcaron esta vida que tienes ahora de adulta. Bueno, adulta, sentí presión. No te preocupes, de joven mayor. Bueno, yo soy originaria del estado de Tlaxcala, tengo 33 años y mi vinculación, yo creo que son como dos caminos, ¿no? Uno, toda la parte de comunicación tal cual, y otra la parte más, pues como más social, ¿no? La parte más social, yo creo que desde chica mis papás nos metieron a los scouts, ¿no? Así fue como mi primer vínculo con una convivencia más allá del círculo familiar y más allá del círculo de la escuela, pues. Perdón. Y bueno, la escuela en donde yo estudié era privada. Entonces la convivencia con los niños, aunque uno piensa que no nos damos cuenta o no te marcan, sí te marcan. Pero ya cuando estuvimos en el grupo de los scouts, estoy hablando que cuando yo entré a los 6 años, era como estar con niños y niñas de todas partes, ¿no? O sea, de los barrios de donde nosotros éramos, y convivías no solo con niños, sino con jóvenes y no tan jóvenes, porque en los scouts hay como grupos desde los 6 años hasta los 20 y tantos, 30 y tantos, ¿no? Entonces creo que ahí nos enseñaban como lo que le llaman en el movimiento la parte de los valores. Podemos nombrarlos de muchas maneras, pero como a mí me quedó fue la parte de siempre ver por el otro, de avanzar junto con el otro, de hacer las cosas en equipo, ¿no? De cuando logras algo, no lo logras sola, ¿no? O sea, lo logras con más. Eso yo siento que me marcó mucho, y ahora cuando platicamos con mis papás de eso, está también ahí como muy, muy marcado, pues. Y pues toda mi niñez y juventud estuve en los scouts desde los 6 hasta como los 20 que entré a la universidad. Pero hay otro caminito que es la parte de comunicación. A la par de como yo iba en esta parte con los scouts, también hay un momento como bien importante, porque la escuela en la que yo estudié es católica, de los Escolapios. Entonces estudié ahí la primaria, la secundaria y la prepa. Y en algún momento, me recuerdo que fue el primero de preparatoria, un profesor de informática nos pone la película de La Misión, que sale Robert De Niro y así. Y la vemos y pues a muchos nos pega mucho, ¿no? Nos impacta. Y entonces dice, a ver, sí, mucho con el ámbito más religioso, ¿no? Pero decía, a ver, ¿a quién le gustaría ir a hacer el bien a las comunidades más necesitadas y todo? Y después de ver la película, así la mitad del grupo alzamos la mano, ¿no? Yo, que no sé qué.
Y de ahí se arma un grupo de misioneros y misioneras. No éramos mucho, éramos 12. Bueno, no, éramos más, como 20. Y hacíamos actividades por las tardes, no todas las tardes, pero hacíamos actividades con los barrios en Santana, que es en el municipio de donde yo soy. En Santana íbamos a los barrios pues, más pobres y hacíamos actividades con los niños, con los jóvenes. Hacíamos lo que le llaman como las brigadas en diciembre, ¿no? Que hacíamos colecta de alimentación, de cobijas y todo. Pero lo más fuerte fue una vez cuando nos dijo, bueno, ahora sí nos vamos fuera de este circulito. Entonces, ¿quién quiere ir en Semana Santa a la Sierra de Querétaro? Era se llama Maconí, la comunidad, y era un proyecto que tenían los escolapios ahí de educación popular y gratuita. Entonces, varios nos fuimos y fue toda la Semana Santa y ahí fue, yo creo que me marcó muy fuerte, ¿no? La parte de yo que quería seguir haciendo. Entonces me entró con mucho el cuestionamiento de cómo yo estaba viviendo, mis círculos afectivos. Había algo ahí que me faltaba y me había hecho ruido de lo que yo había visto, ¿no? Esas realidades que a veces te cuentan, pero que no eres tan... Pues yo no era tan consciente de ello realmente. Perdón. Y de ahí me engancho, o sea, me engancho mucho en la parte social, pero me entra como esta impotencia de, ay, si yo solo fui una semana y la banda ahí sigue, ¿no? O sea, yo ya fui, hice misiones y ya regresé y ya me siento súper bien. Y entonces decidí dejar de estudiar y irme allá de voluntaria. Entonces terminé el bachillerato y me fui para allá. No quería estudiar en la universidad todavía. Sabía que quería estudiar comunicación, eso sí sabía, porque mi hermana me decía, es que tienes que escoger tu carrera a partir de lo que a ti te gusta hacer, de lo que te mueve, de lo que se te facilita. Y yo decía, pero pues es que pues yo no sé. Me decía, pues mira, hablas mucho, te gusta mucho la fotografía, te gusta escribir. Hay una carrera que se llama comunicación. Y dije, bueno, ya voy a entrar a esa, ¿no? Y ya, o sea, ni la busqué más. Dije, si con eso puedo hacer una carrera, pues ya. Pero no entré luego, ¿no? O sea, sabía que si en algún momento iba a entrar a la universidad, iba a hacer comunicación, pero decidí mejor irme de voluntaria. Entonces estuve allá y daba clases en la secundaria, era una escuelita que tenía como 40 niños, que eran era secundaria de los 12 a los 18, que iban de distintas comunidades de la región, y de lunes a viernes se quedaban en donde todos nos quedábamos, que era como un tipo albergue. Y el albergue lo manteníamos entre todos durante las tardes y las mañanas pues dábamos clases, ¿no? Y en ese año que yo estoy allá, escucho una radio era un programa de migración. Yo en ese momento tenía 18 años. Entonces el programa empezaba... era todos los sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Era una radio comercial. Y el locutor tenía, o sea, entre canción y música y todo, pasaba avisos de la gente que se iba a Estados Unidos principalmente, y como en las comunidades, en algunas todavía no había luz y en otras no había teléfono, pero sí llegaba la señal de radio, ¿no? Entonces hablaban a la radio para avisar si ya habían llegado o en qué punto del camino iban. Entonces a mí me llamó mucho la atención, pero más como, o sea, el locutor decía, no, pues si acabamos de escuchar tal canción, ¿no? Y tenemos otro aviso del joven Juan Gómez de la comunidad La Veracruz, que salió tal día y que va hacia este rumbo, que ya llegó y está con su familia en Estados Unidos, ¿no? Avisarle a la familia tal. Y vamos con la siguiente canción, ¿no? Era literal avisos. Pero así como te decía esto que te acabo de contar, lo mismo te decía, y la señorita Guadalupe de la comunidad de San Joaquín, que salió tal día de tal comunidad, pues no llegó y su cuerpo viene por Zacatecas y la familia tal tiene que ir por su cuerpo a Querétaro tal día, ¿no? Entonces yo cuando escuché, y hasta cuando lo cuento como que me prende, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo puede ser que no haya como esa sensibilidad, ¿no? Sí. Y brinqué. Entonces dije, pues por aquí puede ir. Pero al mismo tiempo también te das cuenta
de que la gente, pues bien o mal, agradecía saber de la familia, ¿no? Había familias también, sobre todo mujeres, que eran las que más escuchaban el radio, que pasaban semanas, meses, que a veces no había luz, pero tenían pilas, ¿no? Entonces solo ponían las pilas en la radio para escuchar el programa, porque tenían familiares que se habían ido. Y ya, te acababa el programa, le quitaban las pilas y hasta dentro de 8 días, ¿no? Entonces yo dije, pues si entro, quiero estudiar eso, ¿no? Comunicación y radio principalmente. Y desde que entré a la carrera a los 19 años, toda esa parte, todos los trabajos que me ponían desde redacción, inglés, todo eso que te ponen, empecé a buscar de radio, porque yo no sabía mucho. Yo la radio que ubicaba era pues la de mis abuelitos, ¿no? La de mis papás que escuchaban el fonógrafo. Y entonces para mí la radio era como para los grandes. Pero ya que escucho esta otra versión, desde que entró a la universidad a los 19, empiezo a ver como todo ese caminito. Y así me seguí toda la universidad. ¿Y en qué universidad estudiaste? En la Universidad de las Américas, en Puebla. En Puebla. ¿Y ese ambiente universitario tuvo un impacto también en tu vida de ahora? O... Sí, o sea, definitivo, porque cuando yo entro, bueno, pues en la universidad, que también es privada, pues sabemos de todo un poco, ¿no? Pero sí reconozco que tuve muy buenos profesores, que ahora no están ahí, pero que tuve muy buenos profesores, sobre todo 3 de ellos, que estaban metidos en movimientos sociales, que estaban metidos en toda la parte de comunicación popular, indígena, que es Claudia Magallanes, Pepe Ramos y Tony. Ellos 3 que eran de los pocos profesores que aunque la mayoría eran buenos, yo me identifiqué con ellos por toda la movida que hacían, más allá de que eran tus profesores, ¿no? Eran los pocos que nos hacían pensar un poquito más, que nos picaban la cresta para ser más críticos, más criticones, eran muy estrictos, ¿no? Pero era lo que muchos, y en mi caso pues agradezco, ¿no? ¿Y por qué ha influido? Porque cuando yo termino la universidad, dentro de la universidad también pues fui mesa directiva, entonces ahí yo tenía otra relación con los profesores, no solo de alumna, maestro o maestra, sino que ya al momento de ser mesa directiva de mi carrera, tienes una relación diferente con ellos, ¿no? Entonces eso también como me ayudó a entablar una relación pues más estrecha con ellos. Terminó la universidad y el que hasta el año pasado era el coordinador de Boca de Polen, Eugenio Bermejillo, tenía una relación ya de años con ellos, porque hacían encuentros, foros, talleres, que yo no sabía, por supuesto, ¿no? Y en un momento que yo ya tenía poco menos de un año fuera, o sea, yo ya estaba yo trabajando en Guerrero cuando terminé la carrera, y me habla Claudia Magallanes, la que había sido mi maestra, y me dice, oye, mira, pues conozca a un señor llamado Eugenio Bermejillo y tiene una organización en el DF y en Chiapas y está buscando gente que le apoye en radio y que tenga un poquito de sensibilidad de trabajo con las comunidades. Entonces le pasé tu contacto y le pasé el contacto de otros 2 exalumnos y pues a ver, ¿no? A ver qué sale. Y yo dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Así yo de esas chambas que tú dices, puta, tiene que pasar mucho tiempo. Yo llevaba medio año fuera de la carrera. Y ya, entonces Eugenio entra en comunicación con mis 2 otros amigos y yo al final decido venirme yo, ¿no? O sea, había posibilidad para 2, pero al final nada más vine yo a apoyar a la organización aquí de Boca de Polen. ¿Y eso en qué año fue? Ya? En el 2008. 2008 llegaste a Chiapas. ¿Y llegaste directo a Boca de Polen? Directo a Boca de Polen. ¿Y sí. En Guerrero qué hacías? No, en Guerrero trabajaba en Acapulco y trabajaba en una empresa chiquita de comunicación. Sí, bueno, hacía comunicación interna, pero era muy empresarial, ¿no? Era de estas empresas que se encargan a las bienes y raíces y compra y venta. O sea que no fue un trabajo, digamos, que profesionalmente te enriqueció o algo. No, pero socialmente sí, porque mi familia, del lado de mi papá, es de Guerrero, de la Costa Chica de Guerrero. ¿No? Entonces, también ahí va otra parte, ¿no? O sea, que uno no es tan consciente. Pero
como que yo buscaba estar más cerca de ellos, porque finalmente yo crecí y nací en Tlaxcala y en Puebla, ¿no? Entonces, aunque íbamos a ver a mi familia, nuestra familia de Guerrero es muy humilde, es familia campesina, entonces tú ves, ¿no? Y entonces como que comparas sin querer comparar, y entonces cuando yo estuve allá, a pesar de que tenía esta chamba, no me gustaba, y no me gustaba el círculo en el que convivía en Acapulco. Entonces, cada que tenía chance, pues me iba con la familia en la Costa Chica, pues. Sí, también son cosas que van marcando. Sí. Entonces llegas a Chiapas, invitada por Eugenio Bermejillo, y Boca de Polen, en ese tiempo que tú llegas, ¿cuánto tiempo tenía? ¿Cuándo se había formado? Háblanos un poco de la organización ahora. ¿Por qué te gustó Boca de Polen? ¿En qué te identificaste con Boca de Polen? ¿En esa misión, visión, posicionamiento político? ¿Cómo era este posicionamiento? Bueno, yo llego en el 2008. Boca de Polen oficialmente se constituye legalmente en el 2001, en agosto del 2001. La semana pasada cumplió 15 años de haberse sido constituida, ¿no? Y yo llego, y en ese momento, en el 2008, Boca de Polen trabajaba con radio, con producción en audio y producción en video. El área más fuerte que tenía al momento de que yo llego era video. O sea, todos los que estaban, salvo una compañera, estaban en video. Y yo llego, ¿por qué me vine? Porque en algún momento yo dije, yo quiero vivir en San Cristóbal. Tal vez a muchos nos pasó, ¿no? Que vienes de turista y dices, yo quiero vivir acá. Y cuando se dio la oportunidad dije, es mi oportunidad de vivir en San Cristóbal. Y fue mucho primero eso, ¿no? O sea, sinceramente fue esa parte y estar haciendo radio. Pero tampoco es que yo supiera mucho de radio, ¿no? O sea, sabía por lo que había leído, por lo que había escrito en mis trabajos, porque en algún momento hicimos un proyecto universitario con otros compañeros, hicimos radio por internet, pero tanto en realidad no sabía, ¿no? En la práctica. Y cuando llego, me toca encargarme de la parte de capacitación y formación. En ese momento, capacitación. Y yo decía, ¿cómo yo voy a estar dando talleres y ni siquiera sé, apenas si me acuerdo editar un audio, ¿no? Y en ese momento, sinceramente, yo limité a hacer radio a la parte más técnica, ¿no? Más de solo producir, sin mucho sentido político, realmente. Lo único que yo quería, pues, trabajar con la banda y todo, ¿no? ¿Y por qué me identifico? Porque al momento de que yo llego, la organización tiene una crisis, ¿no? Entonces, todos se salen. Entonces, yo era la nueva, ¿no? Y yo así, ¿y ahora qué hago? Y me quedo, ¿no? Eugenio, Boca de Polen tiene 2 oficinas, una en el DF y otra en Chiapas. Aunque inicialmente, o sea, el proyecto de comunicación surge en Chiapas, ¿no? Porque Eugenio, que toda su vida fue periodista, cuando todos los movimientos que hubo aquí, él venía, ¿no? A título personal, no es que tuviera una organización ni nada. Y cuando él venía a Chiapas, entonces, cuando fue todo el tema de los acuerdos de San Andrés, él empezó a conocer a gente acá. Y en ese momento él lo que hacían es que se tenían que llevar toda la información para trabajarla, y luego ellos, Eugenio tenía junto con Óscar Oliva un programa de radio en Radio UNAM, que se llama, bueno, ahora se llama Chiapas Expediente Nacional, antes se llamaba Chiapas Expediente Abierto. Entonces primero está ese programa, antes que Boca de Polen, primero está ese programa. Pero después se dan cuenta de que era mucha chamba, el que el del DF tiene que venir y a cómo ve y a cómo hace, registra y se lleva, y nota la parte más de información. Y de ahí sale la idea de armar una organización de por qué no formar a otros a que sean los que sean reporteros, los que sean, ahora les llamamos comunicadores, ¿no? Y de ahí sale la idea de Boca de Polen. Y nace acá, ¿no? Pero él, al momento que yo llego, estaba más en el DF. Entonces él venía cada 15 días y todo. Entonces cuando aquí en Chiapas
la gente se va por distintas razones. Yo digo, ¿y ahora yo qué carajo hago, no? Y era de llegar y estaba yo sola en la oficina, no había como, ahora le llamamos como sistematización, ¿no? Pues yo decía, ¿y desde dónde parto? Y no había nada registrado, ¿no? Y es algo que en algunas organizaciones sigue pasando. Sí, puede que habemos personas que estamos en organización y llevamos un buen rato, pero cuando nos vamos nos llevamos todo, ¿no? No en un rollo físico, sino en un rollo de que no lo vamos plasmando de alguna manera. Entonces no había nada, ¿no? Entonces yo de repente le preguntaba a él y poco a poco fui ubicando a personas que estuvieron en algún momento en Boca de Polen y pues platicando. O sea, fue un poco así que yo decidí quedarme porque dije, bueno, pues ya me vine hasta acá, tampoco es que tenía otras opciones de trabajo. Y dije, pues voy a intentarle, ¿no? Voy a intentarle y a ver qué sale. Me propuse estar un año, ¿no? Que también lo platiqué con Eugenio en su momento. Y dije, pues un año, pero me dice, sí, pero hay que comprometerse un año. Le dije, no sé, de querer sí. Digo, pero mira, yo me acuerdo que le dije, si no hay, porque ya la primera semana me quería aventar con las comunidades y todo, yo decía, pero si ni me conocen, ¿cómo voy a ir yo nomás decir, ay, sí, vengo de Boca de Polen y me voy a parar frente a un grupo que no sé quiénes son, ellos no saben quién soy yo? Y para peor me tengo que parar frente al grupo a decirles, les vengo a enseñar a hacer radio. O sea, como que mi cabeza no entraba. Entonces, de ahí empezó, o sea, frenamos un poquito la capacitación y empezamos más con la parte de conocernos, ¿no? De que las radios me conocieran, de que yo conociera a los grupos, de entender un poquito cómo se movía la situación, porque sinceramente yo era muy ajena al contexto social que tenía Chiapas. El general lo tenía, ¿no? Claro. Pero ya cuando uno llega se da cuenta de todas las particularidades y entonces uno dice, ah, pues está medio complicado. Fíjate, con esto que cuentas, qué importante es que en las organizaciones tengamos esta parte como de inducción o como un propedéutico o algo así para las personas que llegan, que recién ingresan, porque hay muchas formas, ¿no? Como tú, que recién llegas, y bueno, en el caso tuyo, pues se habían ido los demás, pero muchas veces en las organizaciones no es que se hayan ido, pero tampoco tenemos los mecanismos, las formas de transmitir a la gente nueva que llega toda esta experiencia, misión, visión, el posicionamiento de la organización, una presentación con la gente con la que se va a trabajar. O sea, todos esos mecanismos que aunque parecieran menores son muy importantes porque, porque si no le tienes que dedicar mucho tiempo a que tú, bueno, a que la gente nueva, ya sean voluntarios de servicio social, ¿no? Hay muchas personas que llegan a colaborar en las organizaciones y sí es muy bueno que se tengan estas formas de recibir, de involucrarlos de algo, ¿no? Sí, o sea, a mí fue lo que me pasó, ¿no? Sí, porque fue muy obvio, claro. Todo el mundo se fue. Sí, fue muy, muy difícil. Sí. Oye, Janis, por lo que nos cuentas, entiendo que el trabajo, el objetivo de Eugenio en ese momento era la denuncia, como difundir aquellos sucesos, hechos de movimientos. Dar cobertura a todas estas iniciativas o cosas muy fuertes como lo del 94, como de ponerlo en la opinión pública, abrirlo, difundir. Eso era lo que Eugenio pretendía. Sí, bueno, él en ese momento, él también trabajaba en la jornada, ¿no? Entonces él tenía varios espacios de difusión en el DF, ¿no? Entonces, ahí sí, como la organización agarró ya de manera más formal la parte más de difundir, sí, de denuncia, la otra parte que fue de capacitación y formación, y la otra línea que fue algo que hizo hasta
el año pasado de su fallecimiento, fue todo el tema de poner en la mesa la discusión de la comunicación en sí, ¿no? O sea, del derecho a la comunicación, de la libertad de expresión. O sea, lo hacía en la práctica y la red busca hasta cierto punto seguir haciendo eso, pero yo creo que ahí está más la parte más política, ¿no? La discusión del quehacer de la comunicación, la discusión del acceso a los medios propios, ¿no? Entonces la red también tiene esa otra línea. Y ahí es en donde hace más, ahora sí que la red hace más red con otros, ¿no? A ver, cuéntanos un poco entonces ahora cómo funciona, cómo trabaja Boca de Polen ya en las comunidades, en esta formación, capacitación, qué hacen en la red los y las comunicadoras, un poco ya más del trabajo, Sí. que ya que te enteraste de qué se trataba, ya te involucraste y ahora cuéntanos de qué se trata. Bueno, hay a mi forma de ver y los años que he llevado en la organización, aquí en Chiapas, algo que ha caracterizado a la red es la formación y capacitación para que grupos dentro de las comunidades principalmente y de jóvenes principalmente, aunque no era el objetivo, pero a través de los años quienes han participado en esos procesos han sido los jóvenes en las comunidades, hagan sus propios medios de comunicación, ¿no? Bajo un sentido, no es que nosotros digamos, la radio va a ser para esto, para el otro, ¿no? Sino más bien para necesidades que ellos sientan, que ellos vean, que ellos viven y que sean de un bien común, ¿no? O sea, puede que haya 4 personas que se junten y que quieran hacer radio, pero pues es para ellos, ¿no? Es un rollo más junto con la comunidad. Lo que hemos visto de las radios que acompañamos acá ha sido que las radios con las que colaboramos están más enfocadas a la parte más cultural. Es decir, que la radio ha servido como un medio para seguir fomentando la lengua, sobre todo en los jóvenes. Y no solo la lengua, sino la cultura, la forma de vida, ¿no? La cotidianidad de la comunidad, es de lo que muchas veces se habla en las radios con las que trabaja Boca de Polen. Y hablo de capacitación y formación, porque antes hablábamos solo de capacitación. Entonces veíamos que la capacitación, bueno, vimos que era como dar el taller de introducción a la comunicación comunitaria como 80,000 veces, ¿no? Y tú dices que esto tiene que ir más allá de solo ir dando los talleres y los talleres y los talleres. Entonces también nos dimos cuenta que hubo un momento en el que varios querían radios y nosotros por decir que sí a todo mundo le entramos, ¿no? Y dejamos a un lado una parte bien importante que fue la razón de ser de los medios, ¿no? Que sí se puede leer como la parte política. Nosotros la dejamos fuera, o sea, nosotros caímos en solo hacer la radio como un mero instrumento y no que ese instrumento sirve para otras cosas, ¿no? Y ahí fue cuando nos empezamos a meter en la formación. Más un tema más de reflexión, de crítica, de juntarnos con otros que hacían medios, ¿no? De buscar espacios en que los mismos chavos que hacían radio discutieran y hablaran de lo que es hacer radio, ¿no? Obviamente han pasado procesos que las radios decíamos, pues es que solo es producción de música y no hay contenidos y todas esas realidades que no depende obviamente solo de nosotros, pero que veíamos cómo hacerle para no seguir alimentando solo eso, ¿no? O sea, más allá de estar con muchas radios, era con las que estamos, ¿qué más están haciendo, no? Entonces... Y para formarse en esto, Janis, se vincularon con otros grupos, organizaciones que hacían este tipo de comunicación popular, digamos, pues inspirada más en estas metodologías liberadoras de Brasil, estaba la teología de la liberación que también inspiró mucho este tipo de trabajo en algunos países, incluso en México, ¿no? Este sentido más crítico que es parte de esta formación política.
ya había organizaciones así en otros lugares. ¿Ustedes se vincularon con algunas? Sí, yo creo que, bueno, primero era con organizaciones que trabajaban el tema de comunicación. Hay una muy fuerte que nos ayudó mucho que se llama Redes, está en el DF. Es Redes por la Equidad, Sustentabilidad y Diversidad, y de estos nombres muy largos, pero se resume a Redes AC. Y una de las líneas que ellos tienen es la parte de los derechos, ¿no? Entonces, con ellos nos vinculamos mucho como para trabajar más esta parte. Y también con compañeros de Oaxaca, principalmente, que eran radios, era gente de radios que ya llevaban años, ¿no? O sea, en Oaxaca hay radios que tienen años, ¿no? Más años que la propia Boca de Polen, y de ellos que ellos ya habían pasado ese momento y que estaban ahora en esta reflexión. Y primero fue a través de Eugenio, porque por todos los años que él también tenía ese caminito, pues fuimos conociendo. Y ya de ahí empezamos a intentar a vincular las radios de acá junto con las de allá para tener este tipo de reflexiones. Y como una alianza o una vinculación también interesante que tuvimos fue ya más a nivel Latinoamérica con ALER, ¿no? Que es esta asociación que es de radios a nivel Latinoamérica. Entonces, sí, con pros y contras, con ellos también aprendimos muchas cosas, ¿no? Sobre todo también como la importancia de formalizar la capacitación y la formación, porque es una parte de seguir haciendo política, ¿no? Pero también cómo te vinculas con los demás, ¿no? Y no solo con los demás hacia afuera. O sea, con esta vinculación que Boca de Polen busca con otras organizaciones, no solo que hacían comunicación, sino que desde la comunicación podíamos encontrar un punto en común. Nosotros andábamos como bien emocionados porque ya estamos en la red tal y en la red tal, ¿no? Y te presentabas y decías, soy Boca de Polen y estamos vinculados, y te echabas el chorizo de organizaciones con las que estabas según tú vinculado. Sí. Pero te das cuenta que tampoco están así, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que nos metimos en esta dinámica y descuidamos la parte, las bases que son como las radios con las que trabajábamos. Porque decíamos, sí, nosotros estamos según presumiendo a nivel Latinoamérica que tenemos muchas vinculaciones, pero las radios las hemos dejado como... Y no era, regreso al tema, no es que las radios dependieran de nosotros, ¿no? Pero eso que estábamos aprendiendo no lo compartíamos con las radios. No había un seguimiento, una retroalimentación. No, o sea, como por ejemplo, algunas radios pasaron por momentos, y algunas están en ese momento también, que se convierten en radios que están solo en la comunidad, ¿no? Y que ya las decisiones que están o sea, es una radio que sí está en la comunidad, pero que la hacen y la producen 3, 4 personas que ya no toman en cuenta la palabra de la comunidad, ¿no? Entonces ahí es en donde nosotros empezamos a cuestionar, que ya no están vinculados con movimientos, con situaciones que están pasando en su comunidad, con contextos, con centros de salud, con otras organizaciones. Y entonces la radio se queda solita. Y nos dimos cuenta cuando nosotros ya estábamos acá, según haciendo redes por todas partes, y no estábamos compartiendo eso que nosotros como organización estábamos aprendiendo junto con las radios, ¿no? Y ahí fue también como frenarnos un poquito y dijimos, a ver, efectivamente, ¿con quién sí estamos haciendo? Porque regreso a lo mismo, de enlistar con qué organizaciones y a qué redes pertenecíamos. Como Boca de Polen podíamos enlistar muchas, pero el trabajo real, pues ahí estaba como medio trunco, ¿no? Y en esta reflexión que hacen de revisar esto, ¿no? De manera muy autocrítica, por cierto, ¿qué ubican ustedes, qué identifican de la utilidad de este proyecto en las comunidades, para la gente? ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Para qué lo usan? ¿Qué ventajas hay? ¿Qué desventajas en este? Ya hablando de las comunidades, de las radios y la gente haciendo radio en las comunidades. Pues yo creo que
Cuando íbamos a eventos con los chavos de las radios y todo, siempre preguntaban, lo primero que nos preguntaban es, ¿y cuánto cuesta poner una radio? Y yo les decía, pues mucho trabajo, ¿no? O sea, como mucho trabajo, mucha organización. Y decían, bueno, sí, pero ¿cuánto? ¿No? Siempre decían cuánto en cuestión de dinero. Yo creo que las radios en las comunidades tienen un papel muy importante siempre y cuando la radio esté vinculada con la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un medio y cada vez es, de alguna manera no es tan complejo el producirlo. El salir al aire no es lo más complicado a veces, ¿no? Yo creo que lo más complicado es como que lo que tú difundes sí vaya de la mano con lo que la gente quiere escuchar o quiere dar su palabra, ¿no? Entonces esa parte es como lo más complicado. Y las comunidades cuando tienen un proyecto de comunicación, pues sí se prenden mucho, ¿no? O sea, se emocionan mucho, pero muchas veces queda solo en la emoción. Porque ya que pasa, era lo que yo les decía a los chavos en los grupos, ¿no? O sea, hay un momento en el que llega la radio y es la emoción tal cual, ¿no? Y dices, no, ya tenemos radio en la comunidad, esto y el otro. Pero pasando un tiempo, no se alimenta esa emoción junto con la gente. Entonces es como un arma de doble filo, ¿no? Y nos tocó en alguna comunidad que ya solo eran 3 chavos los que estaban en la radio y decían, es que ya hicimos, o sea, muchas cosas como para que la gente participe y no quiere participar. Y yo pero fue como 2 años que queríamos como necios, ¿no? Todos que queríamos que esa radio siguiera caminando, pero no había las condiciones, ¿no? Y aunque ellos querían seguir, ya no podían porque pues en las radios no es que la gente cobre por estar en la radio, ¿no? O sea, es un trabajo voluntario. Y dentro de ese trabajo voluntario pues entran necesidades. Y hay un momento en que sí puedes aportar a la radio tiempo, energía, creatividad, todo, pero hay un momento en el que ya no, por la situación de cada uno. Entonces cuando pasó lo de esa radio dijimos, pues si tiene que cerrar un rato, que cierre un rato y eso va a dar tiempo para que todos respiremos y para que veamos cómo podemos retomar el proyecto, ¿no? Y recuerdo que para una que no está en la comunidad era fácil decirlo, claro. Yo decía, no, pues ya. Y me decían, es que no, Janes, no podemos cerrar. Y yo les decía, ¿por qué? Me dicen, por orgullo. Y yo, no, espérense, es que si por orgullo. Me dice, pues sí, es que cuántos años nos costó y esto y el otro. Y de ahí al final, por cosas personales que ellos pasaron en la comunidad, cerraron, pero más por cuestión de seguridad y de nuevo retomaron con un poquito más de fuerza, ¿no? Entonces tiene como, o sea, no hay una sola forma de leer las radios en la comunidad, ¿no? También creo que algo que en algún momento, y lo digo de manera personal, me pasó, es que por la emoción también de trabajar con los chavos y hacer radio y todo, te olvidas también de ver alrededor de la radio. Y eso a mí me pasó acompañando los procesos de capacitación, ¿no? Entonces yo decía, no, pues la radio es así como la tierra es de quien la trabaja. Yo decía, la radio es de quien la trabaja. Pero luego te das cuenta que no es tan fácil, ¿no? Sí. Porque si no se quedan solos, ¿no? Los procesos se quedan solos. Y también que quien hace la radio tiene que estar también como muy al tanto de lo que pasa en su... O sea, no estar cegado a lo que pasa en su comunidad, porque a veces, como a todos nos pasa, ¿no? En el lugar en donde vivimos nos hemos oídos sordos, nos tapamos los ojos y no vemos lo que pasa alrededor, pues. Entonces juega muchos papeles. Claro. Sí, y ahí se ve la importancia de cómo las radios, pues, si no están vinculadas a movimientos o si no ha sido identificada como una necesidad que le interese a un grupo, ¿no? Que pueda sostener. Porque, digamos que una radio, te lo digo porque me ha pasado verlo, una radio que surge como radio,
pues sí tiene que generar una estructura organizativa, mecanismos para sostener ese proyecto, pero hay otras experiencias de radios que surgen a partir de una organización, como la de Radio Totiques, por ejemplo, en Carranza, que tiene su propia radio, esta organización, pero la organización hace su radio, ¿no? Para difundir, para formar a la gente con la que forman su organización. Entonces es diferente porque la organización ya está y es como un instrumento de la propia organización. Pero radios que surgimos como para hacer radio, ¿no? Es otro proceso, ¿no? Son dos formas muy diferentes, hablando de las radios comunitarias, ¿no? Sí. Porque hay las que surgen como necesidad identificada por una organización y como que es diferente sostenerla y asignar responsables y tal, que cuando surge una radio por hacer una radio, ¿no? Como seguro en la 99.1 nos pasó también, pues, o sea, queríamos hacer una radio, ¿por qué? Porque no había otra, porque solo estaba la comercial y la del Estado, porque pues ya estaba sonando una radio por ahí, ¿no? Y pues retomamos el proyecto. Pero sí es necesario como vincularte, ¿no? Movimientos, entonces sí construir ese sentido de la radio, ¿no? De la comunicación. ¿Qué vas a comunicar, no? ¿Radio para qué? Sí. ¿No? Luego nos tocó también en otra parte que como cuando los medios nacen de movimientos o de procesos muy de la propia comunidad, también suele pasar que cumplen un ciclo, ¿no? Y que también ese medio se debilita, pero a veces no se debilita solo porque los que están haciendo el medio ya no le echan ganas, ¿no? Sino porque quien lo sostenía, hay situaciones de división, de que los líderes que lo llevaban cambiando, o sea, el contexto de donde nacen las radios también es muy cambiante, ¿no? Y las radios, pues les tocan esas consecuencias también. Entonces también hay que leerlo desde esa otra parte, pues, ¿no? Pero también creo que eso es como un caso, pero hay otros casos que efectivamente cumplen un ciclo. Y entonces yo les decía en algún momento, no, pues la radio ya tiene 7 años, ok. Pero ¿para qué quieren seguir haciendo radio? Y entonces 2, 3 personas lo dicen, pero no saben cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Dicen, no, pues nos dijeron que la radio es para esto. Y entonces quienes ahora están en la radio, porque bueno, son muchas razones, pero una porque finalmente son medios que, como ya dijimos, son medios que el trabajo es voluntario. Entonces la gente también cumple un ciclo dentro del medio. Entonces la gente muchas veces que son los fundadores del medio se van por X o Y razón. Y es como lo que decíamos con las organizaciones, cómo pasas esta estafeta para que la razón de ser del medio no quede ahí en el camino, tal cual, ¿no? Pero o puede también pasar, lo que digo es que a veces la radio surge para ciertos objetivos. Y yo les digo, ¿qué tal si después de varios años esos objetivos ya se alcanzaron? Pero estamos necios en eso, pero ¿qué tal si ya se alcanzaron? Y hay que como reorientar el medio. Y tampoco hacemos mucho ese trabajo, ¿no? Que era otra cosa de las cosas que desde la red ahora, en esta reestructuración en la que estamos, queremos hacer, ¿no? O sea, no queremos solo sumar más radios, porque, bueno, también tenemos esa lectura aquí en Chiapas, bueno, no nos podemos comparar con el auge de radios que hay en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Pero que hay, o sea, que hay ciertas necesidades e interés de seguir haciendo medios propios. Y entonces, como nosotros como organización, con lo que podemos, con quienes estamos, cómo vamos abonando a eso, también sin decirles que sí a todos, ¿no? Porque en una de esas uno ya como no da, pues. Y desde la experiencia de ustedes, ¿qué sería como lo más importante, lo más necesario, lo que más importa para poder formar y sostener una radio comunitaria? ¿Qué elementos
pues del entorno, de la comunidad, de mismo Boca de Polen, son los necesarios para esto, para formar estas radios comunitarias? Híjole, bueno, yo lo voy a decir desde una organización que acompaña radios, porque seguramente la gente que hace radio todos los días tiene como una lectura diferente. Pero desde donde nosotros lo vemos y desde donde a mí más me gusta hacer comunicación, es primero justamente conocer el terreno que uno está pisando, ¿no? Y dejar de ver a los medios solamente y meramente como un instrumento tal cual, que puede, o sea, sí lo es, ¿no? Es una herramienta, sí, es un medio, lo es, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que se le puede dar un sentido más amplio, un sentido más de pertenencia, yo creo. Siempre estar como muy atentos a lo que pasa alrededor, ¿no? Todo como lo decimos, saber como temas de coyuntura o el temas de contexto, ¿no? Conocer un poquito de historia, porque a veces llegamos y la emoción nos lleva a cosas que van directamente al fracaso, ¿no? También creo que tenemos que seguir aprendiendo a escuchar al otro, ¿no? Y más lo digo como organización que hacemos comunicación, no solo radio. A veces estamos perdiendo como es o sea, eso, aprender a escuchar al otro, pero realmente, ¿no? O sea, no, lo que me quiso decir fue esto, no. O sea, lo que te está diciendo es lo que te está diciendo, pues, ¿no? Entonces, cosas como muy sencillas como esas, ¿no? Aprender a escuchar al otro, reconocer que hay tiempos diferentes, permitirnos ver al otro como es, para que el otro también se permita vernos como somos, ¿no? Reconocer que metemos la pata, pero también reconocer que tenemos la capacidad del cambio, ¿no? Que sí, que los medios como las organizaciones tenemos tiempos, tenemos ciclos, y que es importante no querernos comer el mundo así de rápido, ¿no? Como ir caminando un poquito más lento de repente y frenar, ver qué hemos hecho, reconocer en qué hemos fallado, ¿no? Yo creo que por ahí podría ser. Oye, Janis, ¿y actualmente en Boca de Polen siguen manteniendo estas tres líneas que nos hablabas de la denuncia, digamos, la formación y capacitación, y lo de la cuestión del derecho a la información, está más vinculado a la política, ¿no? Sí, pues bueno, ahora estamos en un momento de reestructuración, ¿no? Es como esas palabras que uno dice cuando no sabe qué hacer con la organización, ahora estamos en reestructuración. Sí. Bueno, porque bueno, ya saben, ¿no? O sea, estamos en un momento de mucho aprendizaje. El primero es que como organización finalmente las decisiones cayeron solamente en una persona, ¿no? O sea, yo dejé Boca de Polen en el 2013, estuve ausente de la organización en 2014 hasta finales del 2015, que pasa lo del fallecimiento de Eugenio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digo, lo platico porque es un aprendizaje bien interesante, doloroso al mismo tiempo, con mucho reto, pero el darte cuenta que la responsabilidad de la organización, del grupo de trabajo, cae en una sola persona, cuando pasan este tipo de situaciones inesperadas, dices, ¿y ahora qué carajo vamos a hacer, no? Y no porque no sepamos hacer las cosas, sino porque ciertamente había cosas con las cuales no estábamos de acuerdo dentro de la organización, ¿no? Uno se va sumando uno entra a una organización y agarra el caminito que la organización ya trae, ¿no? Sin darte cuenta, a veces también no estás tan convencido de ese caminito, pero ya lo agarraste, ¿no? Y te sigues y como de repente es tan acelerado la movida, vas sobre esa corriente, ¿no? Entonces ahora decidimos frenarnos un poco, primero por toda la parte legal, administrativa, que ha sido muy complicada, pero al mismo tiempo oportunidades, ¿no? De decir, bueno, es nuestra oportunidad de replanteamientos, de qué sí queremos seguir haciendo, con quiénes sí queremos hacer lo que estamos haciendo,
y con quienes, por más que hay una relación de años, ya no nos sentimos convencidos de ambas partes, ¿no? Otra cosa que la organización sí cayó fue en una parte de generar relaciones dependientes con las comunidades y con las radios, ¿no? Y es algo que es un aprendizaje bien fuerte que yo creo que si queremos acompañar a procesos en las comunidades tenemos que ser muy cuidadosos en eso, ¿no? Y cuidadosas. Y nosotros aceptamos eso no de ahorita, ¿no? O sea, hemos aceptado como esa relación dependiente que si la organización no te da, no haces, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo nosotros dependientes de las comunidades, porque decimos, pues uno en sus proyectos pone que trabaja con tal comunidad, con tal grupo, y si no lo pones, entonces no te sueltan la lana, ¿no? Entonces decir, a ver, ¿cuál es el reto ahí realmente, ¿no? O sea, esa dependencia mutua, no es solo de nosotros hacia ellos, sino fue como ya una relación un poco viciada, ¿no? Entonces ahora estamos en esa toma de decisiones. Sí queremos trabajar bajo estas tres líneas, de manera diferente, sí, pero sí queremos seguir difundiendo, produciendo, ¿no? Porque algo que la red tenía es, bueno, el espacio de Radio UNAM, ¿no? Que era como la ventana más grande que teníamos para difundir. Pero al momento que Eugenio fallece, Radio UNAM decide cerrar el programa, ¿no? Y estamos en esa lucha de decir, no era un programa de una persona. O sea, ese programa se sostenía semanalmente con un trabajo de varias, ¿no? Entonces estamos en esa chamba. Pero dijimos, bueno, independientemente de que esta radio nos cerró la puerta, hay otras que nos las están abriendo. Entonces, estamos convencidos de que el trabajo, un trabajo que ha generado la red es generar materiales. O sea, generar, sí difundir, sí denunciar, más bajo el sentido de hacer más reportajes, ¿no? De hacer sobre todo audios como un poco más, como no solo ir a reportar el evento, ¿no? Sino del evento, a ver la razón de ser de ese evento y hacer como un poquito más de periodismo. Y queremos seguir difundiendo desde esa manera, por otros medios seguramente, pero esa es la primera, ¿no? La segunda, de formación y capacitación, la queremos seguir haciendo, pero de una manera más ordenada. Es decir, hace poco, el fin de semana, platicando con unos compañeros, decíamos, es que cómo hacer como una escuelita, ¿no? O sea, nosotros no podemos estar pasando todo el tiempo yendo y viniendo, y el sueño que tenía Eugenio y que lo compartimos varios era así generar formadores, ¿no? Era como esta formación de formadores que no es tan fácil como se lee en los libros, ¿no? Entonces, sí, en la línea de formación y capacitación, sí seguir apoyando a quienes quieran generar sus medios, pero le estamos apostando más a la parte más crítica de hacer medios, ¿no? Y junto con otros, ¿no? Sabemos que solitos no vamos a poder, o sea, somos muy poquitas. Y la tercera, que es yo creo que la que estamos más activas al día de hoy, es en la parte del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Porque desde esa línea de trabajo es desde donde Boca de Polen ha hecho más red con otras organizaciones. Y que aunque Eugenio falleció, saben quiénes seguimos, quiénes estamos convencidos de eso, y sigue habiendo un trabajo, o sea, no se ha truncado. Entonces sí, queremos seguir con esas tres líneas, regreso al tema de manera un poco diferente. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos, estamos en ese aprendizaje y en ese ir descubriendo cómo, pero pues sí, bajo esas mismas líneas. Sí, qué difícil, ¿no? Porque como dices, cuando se concentra todo en una sola persona y un proyecto no es un sueño colectivo, pues cuando pasa como el fallecimiento de Eugenio, pues hay que construir el sueño colectivo, ¿no? Sí. Y en eso están ahora ustedes, entiendo. Sí. Y también es interesante en la parte que, como recordar los orígenes de la organización, ¿no? O sea, cuando estábamos con todo el despapalle de los trámites legales y todo, decíamos, no manches, esto también puede ser la red, ¿no? Porque en el acta constitutiva
Yo decía, tantas cosas que podemos hacer porque esto está, ¿no? Recordar los orígenes y reconocernos quienes ahora estamos, si hay un reconocimiento con eso o no, ¿no? Entonces también en esa otra parte de las oportunidades hay, ¿no? Y que sí, o sea, si las organizaciones nacen yo sí creo y estoy convencida de que la red nació de una apuesta común, que en el caminito se convirtió en algo individualizado de alguna manera, ¿no? Y que pasa en muchas organizaciones, no solo con nosotros, ¿no? Y que se ve, y que ha pasado por muchas razones, sí, por la personalidad de quien está en ese momento en la coordinación, pero también de otras situaciones que pasan alrededor. O sea, son muchas las razones por las cuales una organización puede llegar a centralizar todo, ¿no? En el caso de nosotros, pues pasó eso, o sea, que quienes estaban en la red en su momento, y fue antes de que yo entrara, los que conformaron la red se empezaron a salir, y quien aguantó vara, pues fue Eugenio, ¿no? Porque estuvo un ratote como que sin lana, sin esto, pero él creía en el proyecto. Y obviamente en ese creer en ese proyecto y todo lo que le había costado, pues, ¿qué hace? Pues lo cuida, ¿no? Lo cuida, y en ese cuidarlo no dejó en muchos momentos que muchos otros hiciéramos, a veces sí, ¿no? O sea, pero sí pasó eso. Pero yo lo que creo también es que ahora que él se va de la manera en la que se fue, pues sí te das cuenta que aprendiste mucho, ¿no? Pues sí, también. También yo creo que yo prefiero quedarme más por esa parte, pues, ¿no? Sí. Finalmente todo es aprendizaje, Pues ¿no? sí. Que ahora los has compartido ya, estos aprendizajes en los que están ahora tratando de construir el nuevo Boca de Polen, ¿no? Janis, ¿ustedes se adscriben a un movimiento social? ¿Se puede hablar de un movimiento de comunicación, de comunicadoras, comunicadores, de radios? O sea, ¿a qué movimiento ustedes se adscriben o no se adscriben a ninguno? Pues, no sé, leí esa pregunta y no sé cómo responderla. O sea, no es que... Sí creo que lo que nos mueve, ¿no? Y en donde vamos a estar es en todos esos espacios que se discute el tema de cómo hacemos comunicación, ¿no? Y comunicación desde el uso de medios propios, como ya dije, pero estamos en toda esta parte también legal, ¿no? También estamos, o sea, como que eso es lo que más nos mueve, por una parte, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta, y personalmente me di cuenta, que hacer comunicación para la defensa de los territorios no es que estemos en un movimiento, pero si podemos enunciarlo de una manera, también está como esa parte, ¿no? O sea, más bien están vinculadas como medios de comunicación a varios movimientos. Sí, yo si como hago ahorita un repaso, los movimientos sí están muy vinculados a la defensa del territorio, ¿no? Sobre todo desde la línea de la soberanía alimentaria. Te voy a decir por qué, porque Eugenio le movía mucho esa parte, ¿no? Todo lo que tenía que ver con soberanía alimentaria, él iba y hacía. Y de alguna manera nos llegó por ahí, ¿no? Hay algunos que dicen, no, pues por aquí no. Pero hay unos que dicen que ahí nos encontramos también, ¿no? Si queremos ver la comunicación vinculada no solo a la comunicación tal cual, sino a la comunicación para algo. Y es hacia eso, ¿no? Para la defensa del territorio, principalmente. Pero de ahí entran mil cosas, ¿no? Si es la defensa del territorio es así o así, como uno lo quiera ver. Sí. Y ahora en esta reestructuración que están trabajando en tu organización, Janis, ¿cómo es ese sueño a 10, 20 años? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué van a estar haciendo como Boca de Polen? ¿Hacia dónde quieren caminar? Más o menos nos has dicho que quieren conservar estas 3 líneas, que quieren hacer las cosas de diferente manera. Ya nos has dicho algunos cómo, pero pensando en 10, 20 años, ¿no? ¿Qué van a estar haciendo en 10, 20 años ustedes como organización? Bueno, hace poco hicimos ese ejercicio, justamente apoyándonos de otros para respondernos. Estamos convencidas
digo convencidas porque somos la mayoría mujeres, estamos convencidas de que queremos seguirle dando vida a la organización porque creemos que desde nuestro espacio, desde este espacio donde muchas nos encontramos, ¿no? Y yo me reconozco como tal, ¿no? Sí queremos cambiar algunas cosas. Sí soñamos con lo que te comentaba como de esta escuela de comunicación popular, si le queremos llamar así, ¿no? O sea, más como en ese sentido de una formación más, pues sí, más pensada, más ordenada, más crítica, más divertida, ¿no? O sea, también creo que por la situación en la que vivimos día a día, híjole, estamos más opacados que otra cosa. Y hay una luchadora social argentina, ¿no? Que dice, Claudia Corol se llama, que ella dice que una lucha no es vivible si no es con esperanza y con alegría, ¿no? Y nosotras creemos eso, porque si no, pues es bien complicado, ¿no? Entonces, esta parte como este es uno de los sueños que tenemos. La otra, que no están a 10, 20 años, espero, es que podamos abonar y estar en medios más locales, ¿no? O sea, si pensamos en estas 3 líneas que te cuento, la parte de difusión, sentimos que la red, aunque tiene muy buenos espacios en el DF y difunde por la página y todo, seguimos sin tener mucha presencia aquí en San Cristóbal, ¿no? Puede que en las comunidades haya otra lectura, pero finalmente somos una organización que estamos acá, ¿no? Que vivimos acá, que trabajamos desde San Cristóbal y que nuestro contexto es San Cristóbal y no estamos haciendo mucho al respecto de lo que pasa acá, ¿no? Entonces, por esto esta necedad últimamente de vincularnos a Frecuencia Libre, que es con el medio que ahora sí que nos identificamos acá, pero sí tener más presencia en medios acá, ¿no? Eso creo que nos falta y que no tiene que pasar 10, 20 años. La otra es intentar constantemente el tener relaciones más equitativas dentro del equipo de trabajo, ¿no? Seguir sumando a jóvenes a este proceso, ¿no? No solo desde ahí en las comunidades, sino regresamos al tema de desde dónde estamos y cómo le hacemos. Por supuesto queremos vivir de lo que hacemos, ¿no? Económicamente hablando, si lo vemos a 10, 20 años. ¿Y cómo ves lo de la ley, por ejemplo? ¿Cómo vamos a estar en materia del derecho a la libertad de expresión y a la información? Ay, ¿Cómo te imaginas? Sí. ¿Tú cómo crees que con lo que se está haciendo, no solo Boca de Polen, sino otras redes, organizaciones que están trabajando en esto, cómo vamos a estar en materia de este derecho? Ay, no sé. O sea, mi parte medio pesimista, racionalista, legalmente yo no sé si, bueno, espero, ¿no?, que en 10 años haya el acceso al uso de los medios. Yo creo que va a seguir porque ya está, ¿no?, independientemente de lo que diga la ley. Esa legitimidad que los medios tienen al día de hoy creo que es lo que más importa, ¿no? Pero también tenemos que pensar en la seguridad de quienes están en esos medios, ¿no? Y esa seguridad nos la puede de alguna manera pues tenerla un poquito más agarrada, no solo desde las leyes, pero tendría que estar ahí, ¿no? O sea, porque son leyes que se están haciendo y se están moldeando para otros, como siempre beneficiando a los que siempre salen beneficiados, ¿no? Entonces las leyes no están para eso, ¿no? Las leyes también están como para que nosotros nos sintamos identificados con ellas. Y espero que en la cuestión de medios sea como en el sur del continente, ¿no? Así que haya como un poquito más de equidad, de equilibrio entre quienes hacen del uso de los medios un negocio y quienes creemos en el uso de los medios como una parte más social, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer como organizaciones sociales para lograr eso? Pues seguir haciendo medios, ¿no?
O sea, como no dejarse como tapar la boca y, o sea, como que nos acalambren por la situación en la que estamos, ¿no? Entonces yo creo que una es seguir haciendo como lo estamos haciendo, hacer reflexiones propias, ¿no? O sea, cómo también dentro de los propios medios le apostamos a hacer relaciones más justas, más equitativas, más participativas, porque ciertamente dentro de los propios medios comunitarios hay relaciones entre quienes hacen el medio y dentro de las organizaciones habemos gente que hacemos las organizaciones que replicamos lo que criticamos hacia los otros, que otros nos están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que una tarea de que nos toca es esa, o sea, hacer esta reflexión al interior de las organizaciones y de los medios, ¿no? Eso está en nuestras manos, no es que dependamos de que si hay una ley o no. Entonces, a mi criterio, esa es la primera. Y que ya se está haciendo, pero por ahí va, seguir haciendo medios propios, pero también entrarle a toda esta discusión que tiene que ver con las propias leyes. Porque si bien no estamos de acuerdo con las propias leyes, si por ahí podemos modificar algo, pues tal vez esa modificación en la ley que mejore las condiciones de quienes hacemos medios, pues le va a tocar a más, ¿no? O sea, igual y en unos años, en 20 años, 30 años, no sé, los que ahora estamos haciendo esto tal vez ya no estamos. Pero si logramos hacer esos pequeños cambios en las leyes, tal vez podamos asegurar mejores condiciones para quienes vienen, ¿no? Yo creo. Y esta reforma que se hizo a la ley de comunicación, ¿cómo la ven ustedes como Boca de Polen? ¿Qué lectura hacen de esta reforma? Ay, pues al principio teníamos emoción. Cuando se empezó a hacer toda la negociación, ¿no? Ahora estamos en un ejercicio interesante. No es que estemos de acuerdo con la ley, pero también nos damos cuenta que las propias reformas no las conocemos tanto. Las criticamos, sí, sabemos que son impuestas también, sabemos que limitan a la libertad de expresión también, sabemos eso, pero tampoco las conocemos tanto, ¿no? En específico sobre las radios, que hay como toda una, ahora como le llaman, ¿no? Como toda la gama de tipos de radios que hay. Para algunos ven como, pues la palabra no es favorable, pero algunos sí le están entrando, por ejemplo, al tema de las concesiones, ¿no? En algún momento en un taller teníamos esa discusión de que unos decían, es que nosotros queremos un permiso cuando todavía eran permisos, no porque queramos el reconocimiento del gobierno o del Estado, sino porque nos protege frente a otros, a nivel como más regional, ¿no? Porque muchos medios son un punto rojo de amenazas y esos medios sobre todo acompañan a otros movimientos, ¿no? Por ahí a veces son como esta manera de intimidación, ¿no? Entonces, algunos lo ven como eso, como una estrategia de seguridad. Otros no, otros está la postura de decir, pues si así funcionamos bien y queremos seguir funcionando así, ¿no? Nosotros decimos, está bien, es una decisión. El punto es que nuestra apuesta ahora es que se conozca más, ¿no? O sea, que discutamos más sobre esto. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o sea, sí, o sea, todos tenemos esa libertad de decisión, pero hay que conocer un poquito más, ¿no? Que sea una decisión informada, ¿no? Sí, tampoco nosotros sabemos tanto, no te creas, ¿no? O sea, la verdad es que es demasiado. Y y lo que hacemos es como intentar abrir esos espacios en donde se platique esto. Y no solo dentro de las organizaciones o de quienes acompañamos, sino de la gente que directamente está haciendo los medios también. Pero ustedes como Boca de Polen dejarían la decisión a cada una de las radios que han acompañado en estos años de pedir la concesión de acuerdo a esta reforma o no? Sí. ¿O lo dejarían ustedes como...? Pues sí, porque pues ellas deciden sobre lo que pasa o deja de pasar, ¿no? Al interior, ¿no? O sea, tampoco es que digamos, ustedes decidan y ya, ¿no? O sea, ustedes darían la información, digamos, conozcan bien de qué se trata y tomen su decisión. Sí, ¿sabes por qué? En algún momento, cuando todavía estaba en la red y antes de que se hiciera toda esta reforma, en algún momento casi obligamos a las radios a entrar al tema de la concesión.
en ese momento permiso, porque ya se veía como todo este caminito preparado para las reformas. Y dijimos, no, pues lo mejor sería, y fue una idea impuesta y que la compramos, ¿no? Entonces dijimos, no, pues sí, que las radios le entren al permiso, porque como va a haber ahora un cambio, hay más posibilidades para que hagan todo como su proceso y sus trámites, y ahí metemos a las radios, ¿no? Fue un desgaste, obviamente para las radios, un desgaste para nosotros, y dijimos, esto no está llevando a nada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sí nos gustó de todo ese ejercicio fue que tanto nosotros como las radios nos permitimos hacer literal como ese trabajo, porque tú, se cuenta que lo que tú metes te pregunta casi que cuál es tu razón de ser y qué tu objetivo y que no sé qué. Esta reflexión que a mi criterio tiene que haber constantemente dentro de las radios, ¿no? Y de las organizaciones igual. Esa parte estuvo buena. Pero después te das cuenta de que es súper complicado y que las radios decían, bueno, sí le entramos porque pues nos dicen que sí es lo mejor. Y ya cuando dijeron, nos dicen, o sea, nosotros, Boca de Polen, dijimos, no estábamos diciendo eso, pero así se interpretó porque nosotros compramos la idea. Y entonces ahí decidimos, pues es que cada radio decide, o sea, una cosa es que nosotros acompañemos, pero Boca de Polen no es dueña de las radios, ¿no? O sea, acompañamos. Y si en algún momento Boca de Polen deja de estar, las radios se iban a seguir, ¿no? O sea, con todas sus fortalezas, con sus carencias, con sus retos, pero van a seguir. No es que nos necesiten. A veces nosotros los hemos necesitado más a las radios, pues. Entonces, sí, o sea, no es que, y lo platicamos recién porque justo vamos a tener un taller de eso, ¿no? Con gente del DF que nos venga a platicar un poco más de cómo está toda la parte legal. Es decir, nosotros, nuestra chamba va a ser acercar la mayor información posible y acercar las mayores voces posibles para que al interior de los colectivos, de las radios, de los medios, lo vayan discutiendo. Y ahí nosotros ya no tenemos como injerencia de si deciden o no deciden, ya va a ser una cuestión de cada medio, ¿no? ¿Y la red de comunicadores tiene como una opinión como red acerca de lo de la ley? No. No han trabajado esa parte. No, porque caeríamos en decir mi opinión, ¿no? En ese sentido, o mi postura, pero no la tenemos porque no hemos discutido todavía como ese panorama como organización, como los que ahora estamos pues en la organización. Creo que estamos discutiendo otras cosas más organizativas internas y eso creo que al día de hoy no le estamos poniendo la prioridad que necesita, pero todavía no tenemos una postura frente a ello. Pues ya veremos qué pasa en 10, 20 años, cómo vamos a estar, Janis. Sí, ya les contaremos. Ya nos contarás. No sé si quisieras agregar algo más que consideres importante para el libro, para el artículo. No, bueno, sí, creo que ya lo dije en repetidas ocasiones, pero yo lo que sí considero es que este tipo de ejercicios nos ayudan a las organizaciones a tener una reflexión, ¿no? Y que reconozcamos también que tenemos muchas debilidades, que hemos metido la pata, ¿no? O sea, que sí hemos tenido errores, ¿no? Que hemos tomado decisiones que no han sido las mejores en su momento, pero intentar también como no juzgar a los otros porque cometieron esos errores, ¿no? Es decir, finalmente cada organización tiene toda su historia, ¿no? Y esa historia no se puede borrar y no se tiene que borrar porque es parte de la construcción. Pero como sí darnos oportunidad a las organizaciones de ver al día de hoy quiénes estamos haciendo la organización, qué apuesta tenemos, los jóvenes, qué queremos decir desde las propias organizaciones. Intentar, como te decía, ¿no? O sea, no centralizar en una o dos personas que porque llevan ya mucho tiempo se hace lo que la persona dice, ¿no? O sea, como todo ese tipo de relaciones internas que
que vemos dentro de las organizaciones está haciendo que nos desgastemos nosotros mismos, ¿no? Y que ahora lo que nos toca, sí, efectivamente, por la situación que estamos viviendo, sí es sumarnos, pero sumarnos efectivamente no de, pues entre los 5 vamos a agarrar este proyecto porque ahora sí nos están financiando, no, o sea, más como una apuesta honesta de querer trabajar junto con el otro y aprender junto con el otro, ¿no? Es un reto fuerte que muchas ya están haciendo, estamos haciendo, ¿no? Y que yo creo que por ahí podríamos mejorar varias cosas entre las organizaciones. Y nada. O sea, esa Janis Scout sigue ahí con sus valores, ¿no? Sí. Sí, es lo que escucho, que eso de reconocer al otro, caminar con el otro, todo esto, la Janis Scout ahí sigue en Boca de Polen. Sí, pues sí. Y también es de mi familia, ¿no? Es como son como hacer relaciones más equitativas y más justas con el otro, ¿no? Y la otra. Puede ser desde tu familia, desde tus amigos, Claro. Pero sí me gusta aplicarlo a las organizaciones porque muchos estamos en las organizaciones no como lo vemos como un trabajo, ¿no? Sino como que es un espacio desde nos hemos encontrado, nos hemos retado a nosotras mismas y queremos seguir en ese caminito. Entonces, como hacer el camino con menos piedras, básicamente. Eso quisiéramos, ¿verdad? Janis, pues por último, mira, la entrevista vamos a hacer un programa de radio que se llama Espacios de Esperanza, que se transmite en la 99.1 y pues es un programa en el que se difunden experiencias de las organizaciones y que consideramos, desde quienes lo producimos, que es un programa a cargo de IDESMAC y que COFEMO colabora en la producción de este programa, consideramos que hay organizaciones como Boca de Polen que constituyen un espacio de esperanza, que estas hegemonías a las que nos enfrentamos no abarcan siempre, no pueden controlar todo, no pueden abarcar todo ni contaminar todo, que siempre hay estos pequeños espacios donde estos poderes hegemónicos no pueden llegar, no les interesa llegar, en donde las organizaciones estamos construyendo alternativas, pues alternativas al neoliberalismo, al capitalismo, al patriarcado, al colonialismo, y es lo que David Harvey le llama espacios de esperanza, ¿no? Sin embargo, pues estos espacios de esperanza, como tú bien sabes, de repente necesitamos como es un mensaje de quien ya ha pasado por momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder seguir a pesar de estas realidades, a pesar de circunstancias muy particulares de cada organización que de repente debilitan, desaniman, nos llenan de frustración a veces? ¿Qué mensaje darías tú para sostener estos espacios, para caminar, como decía la argentina que me cuentas de Claudia Corol, para caminar con esa alegría? ¿Qué mensaje darías tú? Pues principalmente a organizaciones que están trabajando en cuestiones de comunicación, en medios alternativos, a las radios comunitarias con las que ustedes trabajan de Chiapas y de otros lugares del mundo. ¿Qué mensaje darías tú a estas organizaciones y radios comunitarias? ¿Qué mensaje? Estoy pensando mi respuesta. ¿Qué mensaje? Pues, ¿a cuál veo? ¿Cualquiera de las dos? A esa. Okay. Pues yo creo que primero desde los medios, o sea, los medios que buscamos desde el uso de los medios hacer una comunicación de manera diferente, pues hacerlo de manera honesta, ¿no? De manera que efectivamente estemos convencidos, ¿no? Reconocer que todos tenemos miedos, tenemos debilidades, pero también tenemos muchas ideas, reconocer también cuando de repente ya no sabemos por dónde, y en ese de no saber por dónde, no tener miedo de decirlo y de compartirlo, porque en ese compartir con el otro es en donde se encuentra de nuevo la esperanza, ¿no? A veces uno se siente todo apaciguado y ya como apagado y cansado o cansada,
pero porque a veces solo nos los quedamos nosotras mismas, ¿no? Yo creo que así como compartimos alegrías, compartimos luchas, también es importante compartir esos momentos en el que tenemos muchas incertidumbres y muchos miedos. Y desde ahí, para mí, se van encontrando como posibilidades de reconstrucción, ¿no? Y que los medios no solo difundan esa esperanza, sino que la vivan dentro de los propios medios. Porque a mi criterio es cuando efectivamente lo que se difunde en los medios libres, comunitarios, es cuando tiene más sentido, cuando efectivamente lo vivimos con los nuestros. Eso sería, creo. Janis, pues muchas gracias. Como te decía al inicio de la entrevista, esto va a formar parte de este libro de Construyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Y pues te agradecemos el haber compartido para este libro toda esta experiencia de Boca de Polen, muy importante en el tema de formación de comunicadores, en el tema de la comunicación ligado a movimientos es algo fundamental, pues en todos lados, pero para Chiapas ha sido, ¿no? Ha sido y seguirá siendo una parte muy importante de esta construcción y deconstrucción de nuestra realidad, nuestras realidades chiapanecas, ¿no? Pues les deseamos lo mejor en esta construcción del nuevo sueño colectivo. No cabe duda que pues sí, todo hay una oportunidad siempre, ¿no? Y esperamos que todo les salga muy bien, que sigan caminando con esa alegría de jóvenes que son la mayoría de ustedes, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Agradecemos también al Museo Tatic Samuel, este espacio maravilloso que nos facilitan para realizar las entrevistas. Es un privilegio estar aquí realmente. Y al equipo de Promedios, muchas gracias. A Paola de IDESMAC, que es la que hace posible que estemos aquí ahora haciendo todo esto, ¿no? Pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias.